Bienvenidos, amados, a nuestro culto principal de adoración y de oración para con nuestro Padre. Doy un saludo especial para todos los miembros de la Iglesia Monte de Santidad, desde España, Murcia, hacia las naciones. Sé que he estado una semana ausente, descansando, recibiendo el mandato del Señor, que tuviera una semana totalmente ausente del ministerio, pero no en mi amor, sino un tiempo apartado para estar a solas con el Señor, para que pues Él también pueda darme una nueva dirección, un alimento fresco para su iglesia y también para que tenga que alinear, allanar lo que Dios ha requerido estos días de mi propia persona. El día de antes de ayer, desperté con este pensamiento que quiero compartirlo a vosotros, a la iglesia, antes de entrar a una pequeña oración y entrar al mensaje de la palabra del Señor. Pero creo que es necesario que yo comente un poquito de lo que Dios viene hablando a mi vida, como una breve introducción personal primero, porque después la daré generalmente a todos en la iglesia. Y vino la voz del Espíritu Santo y me dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y es algo que tocó mi corazón, que me llevó a meditar y también a orar para que mis pensamientos y mis caminos sean los mismos del Señor. Eso es algo muy importante, porque estamos en los últimos tiempos, amados, donde Dios está resurgiendo a su iglesia, donde Dios nos está llevando a un verdadero nacimiento y realmente aceptar al Señor como nuestro Señor, como nuestro gobernador y como nuestro Salvador. Porque muchos hemos tenido este principio de recibir al Señor. No me atrevo a decir que en todos los casos, pero la mayoría fue una mera oración con tal de tener al Señor en sus vidas. Pero esa oración que hacemos para recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, es algo muy, muy profundo, a donde el Señor me ha estado llevando toda esta semana, a donde me ha llevado a inquietarme, y es lo que hoy vengo a decirles, que es muy delicado burlarnos de Dios y de su palabra. Y yo no vengo a hablar a personas fuera de la iglesia, vengo a hablar al pueblo de Dios, aquellos que saben que Dios es su Padre. Si me escucha alguien fuera de la iglesia, amén, gloria al Señor. Pero yo vengo hoy día a hablar a la iglesia, así como Dios me habló a mí, que soy parte de su iglesia. Quiero que, mientras que yo empiezo este culto principal y empiezo a dar el mensaje de la palabra del Señor, tú también le digas ahí al Señor: Señor, que mis pensamientos sean tus pensamientos y que mis caminos sean tus caminos. Que yo no vaya por mis propias decisiones, por mis propias ideas, por lo que yo considere justo o injusto, correcto o incorrecto, sino que realmente, Dios mío, yo tenga tus pensamientos en mí y que yo siga tus caminos, que son las decisiones de Dios, porque realmente eso va a evitar que nosotros inconscientemente nos burlemos de Dios y de su palabra. Inconscientemente. Pero hoy también voy a hablar de aquellos que lo hacen conscientemente. Amén. Entonces vamos a empezar este tiempo con una breve oración. Y hoy el mensaje de la palabra del Señor es: risas que ofenden al cielo. Y sabemos quién está ahí, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Dios mío, por lo que haces con nosotros. Hoy yo te ruego, Padre Santo, que seas tú
despertándonos, Dios mío, que seas tú trayéndonos a un nuevo renacer, Padre mío, que aquietes, Padre Santo, nuestros corazones y nuestras almas, incluso en medio de la tormenta, Señor. Ahí donde el enemigo ha querido inestabilizarnos, Padre, y llevarnos a dudar, Padre Santo, de tu palabra hacia nuestras vidas, Señor. Padre, te ruego, Dios mío, que tú te manifiestes con poder y con gloria, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Padre, reavivando a tu iglesia, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo sanidad, pero también trayendo esa paz que el mundo no la puede dar, Padre. Bendito seas, Señor. Bendigo tu palabra, Señor, y bendigo tu presencia, Señor, en mi vida y en la vida, Señor, de toda tu iglesia. Y todos decimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy quiero iniciar la palabra del Señor con estos dos versículos. Vamos a ir primeramente a Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 hasta el 5. Amén. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Esa fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Entonces, todo lo que viene de parte de Dios a nuestras vidas es bueno. Hay alimentos que nos va a ser delicioso comer, pero también hay alimentos que no lo vamos a querer comer, pero que son necesarios. Ahora vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo, vamos a leer del versículo 1 hacia el 5. Amén. Timoteo, yo quiero que tú pongas ahí tu nombre y que sientas como que esto te está diciendo el Señor Jesucristo a ti. Tú que hoy estás viviendo cosas que no entiendes. Quizás te sientes triste por la rebeldía de algunos que tú amas. Y si eres más espiritual, de pronto tu corazón se siente triste por ver a un mundo alejado de Dios. Que tú eres testigo que Dios te hace un llamado una y otra vez, pero hay un mundo que no oye. Pero hoy quiero que nosotros seamos de lo que sí escuchamos. Amén. Entonces pon tu nombre ahí. Timoteo. Es bueno que sepas que en los últimos días, ¿sabes? Tu proceso tiene un final. El proceso que el Señor ha decidido tener con su iglesia tiene un final. Él no nos dará más cargas de las que no podamos soportar. Por eso yo quiero que tú recibas esta palabra en tu corazón y lo entiendas. Yo voy a poner mi nombre, pero ya te he dicho, tú pon tu nombre. Amén. Yo voy a decir mi nombre. Cecilia, me dice el Señor. Tú pon ahí también y di tu nombre. Tú puedes decir, Angelita, me dice el Señor. ¿Cierto? María, me dice el Señor. Juan, me dice el Señor. Y así
sucesivamente. En mi caso, Cecilia. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. Uy, de esos he conocido muchos hasta ahora. Aquellos que no saben dar gracias. Bien. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán personas imprudentes y se llenarán de soberbias. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder que es capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Voy a seguir leyendo porque siento leerlo, ¿ven? Vamos hasta el versículo 9. Ahora mismo me he quedado en el versículo 5. Pues son los que se ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Gloria al Señor. Janes y Jambres. Ahora pon nuevamente tu nombre. Pero tú, Cecilia, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo, el cual es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia y mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y como fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Último versículo, 12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que por causa de Él, nosotros sufriremos persecución. Hay risas que ofenden al cielo. Esas risas que tú ves cuando hay como un vuelco inesperado en tu vida, cosas que no imaginabas. Hoy voy a hablar de burlarse de Dios y de su palabra, porque esto no es un tema menor, amados, y hay muchos que por los afanes de esta vida, por las persecuciones, se han olvidado de este tema tan profundo, de estas risas que ofenden a Dios. A lo largo de la historia, para quienes meditan la palabra de Dios, a lo largo de la historia bíblica y teológica, se entiende que Dios no es una idea abstracta,
sino que Él es un ser vivo, santo y soberano, que se ha revelado a toda la humanidad entera, especialmente a través de las Escrituras, pero Él ha usado muchas formas para revelarse a la vida entera, para hacer saber que Él es real. Ahí en esos momentos quizás que no tenías absolutamente nada y tú entiendes que eso que sucedió para salvarte fue Dios. Por ello, la manera en que la humanidad o las personas responden a su palabra refleja también cómo se están relacionando con Dios. La palabra de Dios, nosotros encontramos muchísimos pasajes como el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que nos advierte, no engañes a Dios, porque nadie se puede burlar de Dios, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí el apóstol Pablo, que escribió esta palabra, nos recuerda que Dios no es alguien a quien se le puede engañar con apariencias o hipocresías o desprecios. Amados, todo acto de incredulidad, de soberbia o de rebeldía tiene una consecuencia espiritual y moral. Burlarse de Dios y de su palabra no significa simplemente hacer una broma ligera, que por ahí ya he visto algunos que hacen bromas a la ligera de la palabra de Dios, de lo que es el Señor. Pero no solamente significa eso, también significa tomarse con ligereza, con desprecio o con incredulidad lo que Él ha establecido como santo, como verdadero y como eterno. Burlarse de Dios o sonrisas que ofenden el cielo es una actitud del corazón que está minimizando la autoridad de Dios y coloca su propia opinión, una opinión humana, por encima de su voluntad. En otras palabras, es una forma de falta de respeto, de burla, de irreverencia y de rebeldía que puede expresarse de muchas maneras. Desde ignorar deliberadamente su palabra, sus mandamientos, hasta mofarse o burlarse abiertamente de lo que uno sabe que Dios ha dicho, como si no tuviera importancia o como si no fuera verdadero. Entonces, vamos a ver qué significa entonces burlarse de Dios y de su palabra y cómo se manifiesta tanto en la palabra, en la vida actual, así como lo acabamos de leer. Este tipo de personas, donde dice el apóstol Pablo, de hecho le escribió a Timoteo y le dijo, en los últimos tiempos, en esos días difíciles, la gente tendrá amor por sí mismo y por su dinero, serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y a Dios, serán malagradecidos, no van a considerar nada sagrado, se burlarán de lo sagrado de Dios, no van a amar ni perdonarán, van a calumniar a otros, dice, y no tendrán control propio, serán crueles, odiarán, serán imprudentes, serán soberbios, orgullosos, van a amar más el placer, el pecado, la inmundicia, la perversidad que a Dios. Está escrito. Pero actuarán como religiosos, dice, pero rechazarán el único poder que tiene para salvarnos. Porque ¿cuántos dicen ahí? No, pues Diosito me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Sí, porque a pesar de cómo yo viva, pero Dios es bueno, Él es bueno. Y Él me va a perdonar, Él me va a ayudar. Otros toman el nombre de Dios en vano. Sí, de verdad, por Dios que yo lo he visto. No, fíjate que esto sucedió porque él fue el malo, sabiendo que uno trae mentira y pecado y soberbia y maldad en su corazón. Algunos dañan a su prójimo tremendamente. Y para tapar ese mal, quedando bien con otros, dicen, sí, yo fui la víctima, pero Dios me va a ayudar. Y pensando que porque mencionan el nombre de Dios en vano, ¿engañarán a la gente? Sí, pero ¿engañarán a Dios?
Entonces, en la palabra de Dios, la burla hacia Dios nunca se debe tomar como un acto ligero, porque esa burla, amados, refleja un corazón endurecido que resiste la verdad divina de Dios. Ahora, no solamente nos vamos a enfocar en el ejemplo que yo acabo de dar. Hoy quiero que el Espíritu Santo nos revele si en alguna área nosotros estamos ignorando su voz, si estamos desobedeciendo intencionalmente, porque eso también es burlarse de Dios, amados. Cuando el pueblo de Israel, en los tiempos antiguos, a la luz de la palabra, si nos vamos a Segunda de Crónicas, a ver, tú que estás conmigo ahí, anota capítulo 36, versículo 16. Amén. Ay, me fui a Primera de Crónicas. Vale. Que me apague la pantalla de la filmadora. Estoy moviendo acá, estoy moviendo yo acá siempre con el mando. Bien, entonces, vale. 36, versículo 16. Ahí nosotros vemos claramente cómo en los tiempos antiguos menospreciaban a los profetas, pero en realidad se estaban burlando del Dios mismo, porque nadie puede burlarse de lo que Dios usa como instrumento. No deberían hacerlo. Amén. Entonces dice, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Amados, una desobediencia intencional es hacer lo contrario que Dios manda, sabiendo que es pecado. Es tratar a Dios como si no tuviera una autoridad. Por ello, si tú que eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, y has entendido que quizás Dios te está mandando mensajes para que tú entregues a un pueblo, incluso a tu familia, hasta en tu matrimonio, pero tú sientes que te están despreciando, que se están burlando de ti, que están menospreciando e ignorando los mensajes que tú entregas de parte de Dios. No te sientas mal. No te sientas mal, porque lo que tú estás viniendo a entregar viene de Dios. Y los que se mofan de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, se están mofando de Dios. Y burlarse de Dios. Hay una advertencia grandísima de parte de Dios para ese tipo de personas. Hermanos, hermanas, hoy vamos a hablar de algo muy serio. Porque esas risas que ofenden el cielo, burlarse de Dios, es muy grave. Puede que pienses, pero yo nunca he insultado a Dios. O yo solamente bromeo. Sin embargo, la bendita palabra del Señor nos muestra que la burla no siempre es explícita. A veces está en las actitudes, en las palabras y hasta incluso decisiones que minimizan la autoridad de Dios en nuestras vidas. Porque a muchos les gusta mirar a la derecha y a la izquierda a ver quiénes están burlando de Dios. Pero hoy el Señor nos hace un llamado a mirarnos a nosotros mismos, a comenzar a meditar si quizás estamos tomando actitudes, si estamos quizás diciendo palabras o estamos tomando decisiones que están minimizando la autoridad de Dios en nuestras vidas. A veces, tomar la actitud correcta, sabiendo que Dios nos demanda. Y tener las palabras y las decisiones correctas para engrandecer la autoridad de Dios en nuestras vidas, va a fomentar
que se burlen de nosotros. El Señor te entiende. Él, por hacer la voluntad de Dios, tuvo que recibir burlas, rechazos. Y si con el árbol verde hicieron eso, ¿cuánto más con nosotros? Nos dice la palabra del Señor. Aceptar la voluntad de Dios va a generar muchísimas burlas, muchísimos desprecios. Pero si tú estás exaltando el nombre de Dios por tener la actitud, las palabras y las decisiones que no minimizan a Dios, avanza y soporta, porque todo lo que sembramos vamos a cosechar. La palabra de Dios dice que lo que van sembrando con lágrimas, ¿verdad? Sus preciosas semillas, dice que regresarán con regocijo y llenarán sus gavillas de ese fruto abundante y haber obedecido al Señor. Pero hay personas que sí se burlan de Dios, teniendo actitudes, palabras y decisiones que minimizan su autoridad, que se olvidan que todo lo que hacen está escribiéndose en el libro de la vida y que Dios lo ve todo. Por eso él dice claramente que nadie puede burlarse de Dios. Ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿qué significa burlarse de Dios? ¿Es solamente tener un comentario irreverente? ¿O puede ser, como les he dicho, una actitud del corazón que podríamos estar ignorando? Hoy vamos a explorar o a meditar juntos profundamente y a aprender a vivir con reverencia. Piensa tú en tu día a día. Hay áreas donde, aunque quizás no lo digas con palabra, tus actitudes de burla podrían ser para con Dios. Porque el Señor dice que a Él no le agradan los incrédulos. Él dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es un tema muy delicado. Hoy no voy a hablar de la fe, pero es necesario que lo mencione. Porque habrán procesos donde Dios nos meterá al fuego a ver cómo es nuestra reacción, a ver si renegamos de Él, a ver si nosotros también somos capaces de burlarnos como se burló Sara, que Dios le había dado una promesa. Le dijo que le iba a dar un hijo y ella era estéril. Pero me imagino que ella lo esperaría años tras años, pero que cuando ya el cuerpo le comenzó a anunciar que estaba envejeciendo, que cuando ella dejó de tener vida en su útero al ya no menstruar, cada día le iba diciendo que esa promesa de Dios ya iba a ser imposible de cumplirse, porque no había nada en ella que pueda ya dar vida. Ella se centró en ella misma y se olvidó del poder de Dios. Ella se centró en las circunstancias, en los años, en la escasez, hasta incluso en su avanzada edad, y se olvidó del poder de Dios. Y si no se olvidó, lo minimizó. Y cuando los ángeles le vinieron a decir, Sara, este año tendrás tu hijo, ella se burló de Dios. Ella se rió. Porque dijo, pues es imposible, ¿cierto? Es imposible. Ahí donde Dios te envía ángeles a decirte, síguele creyendo a Dios. Lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Y tú te ríes porque ves las circunstancias y dices, esto es imposible. Quizás por algún momento hasta una sonrisa te salió. Por eso que hoy día nosotros, quiero que meditemos si tienes alguna actitud que podría estar burlándose de lo que Dios te manda decir. Esas actitudes de burlas, por ejemplo, hacia Dios en el matrimonio.
Voy a hablar del matrimonio personal primero. Ahí donde hay actitudes que reflejan falta de respeto por los valores sagrados del matrimonio. Aunque no se digan palabras ofensivas, pero las actitudes que están minimizando la importancia del compromiso, la importancia de que Dios creó el matrimonio como un pacto sagrado, donde nosotros tenemos que tomar la actitud de nuestro Señor Jesucristo, de comportarnos dentro del matrimonio como realmente hijos de Dios, que saben tener paciencia, que saben perdonar, que saben orar y saben interceder, pero sobre todo aceptan la autoridad de Dios en sus vidas dentro del matrimonio. Actitudes fuera de esto son actitudes o risas que ofenden el cielo. Pero ¿y qué de las actitudes de burla hacia Dios en el matrimonio de otra persona? Estas actitudes que otras personas toman para burlarse de lo que te está sucediendo a ti en tu matrimonio. Que se alegran de lo que te está sucediendo por una venganza personal o por los pensamientos perversos que Satanás les ponga en su mente, que se centran en el humano, en lo que están viendo y en la perversidad de su mente, de sus corazones, y se olvidan que estas actitudes están faltando los valores sagrados del matrimonio. Mejor dicho, se están burlando de los valores que Dios creó en el matrimonio. Estas personas que hacen bromas sobre la fidelidad o la santidad del matrimonio de alguien más. No solamente hacen bromas, hacen desprecios, hacen críticas y minimizan la importancia del compromiso que Dios demanda en el matrimonio. Hay personas también que celebran secretamente los problemas ajenos, porque, amados, reírse o alegrarse del conflicto o fracaso de un matrimonio, que mostrando gozo ante el sufrimiento ajeno, ofende al Señor en gran manera. Y esto es grave, porque el Señor dice, no os engañéis. Nadie puede burlarse de Dios. Personas que tienen este tipo de actitudes se están burlando de Dios. Esos consejos engañosos o manipuladores, por ejemplo, sugerir atajos para dañar la relación. Por ejemplo, como influenciar o fomentar la infidelidad o el engaño, aunque sea de forma sutil o indirecta. Esto lo ve Dios. Y esto ofende al Señor. Porque hay personas, ¿verdad?, que sí honran y no quieren burlarse de Dios, ni en sus vidas personales, ni en el matrimonio, ni como hijos de Dios. Entonces, ¿qué de personas que actúan también con envidia disfrazada de bromas, de humor? Ahí donde hacen comentarios sarcásticos sobre la pareja o sobre su vida matrimonial. Que saben el conflicto que está pasando la persona y hacen como comentarios. Ay, sí, pues, sigues enamorada, sigues enamorado. ¿No? Pero esos comentarios disfrazados de humor, pero que realmente están provocados por la envidia, por la ira y por la cólera. Y salen esos comentarios sarcásticos acerca de tu pareja, acerca de tu vida, acerca de tu matrimonio. Esos comentarios que cuando ya están viendo restaurarse una pareja o restaurarse un matrimonio, o cuando están viendo que alguien está orando y se olvidó que Dios se lo impuso, sueltan comentarios como que seguro que tu matrimonio dura poco, ¿verdad? Transmitiendo ese desdén. Estas actitudes, amados, son también movidos por odio a otra persona.
Y incluso sin palabras se puede demostrar unos ánimos y de maneras muy sutiles de dañar. Por ejemplo, esas miradas, esos gestos o risas, de pronto sonreír, ¿no? De manera condescendiente o burlona cuando la persona sufre o comete un error. Esas son sonrisas, amados, son actitudes o acciones de burlarse de Dios y ante su palabra. Estas actitudes, por ejemplo, de ignorar o excluir al hacer sentir que alguien no merece atención o respeto. Y por eso no lo invitan a eventos importantes. Personas que manifiestan una difusión de rumores al compartir información negativa sobre alguien de manera indirecta, buscando afectar la reputación de esa persona por el hecho de que le tienen odio. Ya está mal delante de Dios al tener odio hacia una persona, pero el permitir que ese odio de raíces de amargura ya le entregó su vida a Satanás, eso dice la palabra. Que no permitieron que el sol se pusiera sobre el enojo y no le deis lugar al diablo. O sea, personas que ya le dieron lugar al diablo por el odio no tratado por Dios, buscan afectar la reputación de otra persona. Y eso ofende a Dios. Porque incluso se van riéndose de esa situación. Ya hablé mal de la persona, se van felices por haber hecho daño. Y esas son las risas que ofenden el cielo. Esas son las risas que ofenden a Dios. Y esas actitudes de compararse constantemente para menospreciar a la otra persona, incluso cuando tienen logros pequeños. Personas que ofrecen apoyo solamente para tener la oportunidad de expresar las fallas o buscar humillar sutilmente. Amados, no tengas vergüenza de servir al Señor y de aceptar su soberanía y obedecer, incluso con las cosas más pequeñas que tú consideres, ahí donde Dios te ha puesto. Sírvele al Señor, haz su voluntad. Debes entender que aquellas acciones o actitudes que tú has recibido, debes entender que no es para ti, que se están burlando de Dios. Entonces, para entender por qué estas actitudes se consideran una burla hacia Dios, hay que conectar la actitud humana con los valores y mandatos que Dios establece, especialmente en el respeto hacia el matrimonio, el respeto hacia la familia y el respeto hacia el prójimo. ¿Por qué menciono estos 3 puntos? Porque es la creación fundamental de Dios en esta tierra. Lo demás es lo demás. Pero Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran uno solo. Dios creó la familia y Dios dijo, amarás a tu prójimo con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? Y con todas tus fuerzas. Pero tú, ¿qué estás sintiendo quizás? Que lo que estás haciendo para Dios está provocando burlas para los demás. Quizás el guardarte tú en santidad provoca desprecios y burlas. El aceptar los planes de Dios en tu vida, porque tú hablas con Dios y tú has entendido ciertas cosas que Dios permite que tú entiendas, el por qué lo viviste, el por qué está sucediendo así. Dios en su soberanía te permite saber algunos de sus planes para que tú vayas en pos de esos caminos, de los planes de Dios. Pero eso no va a generar siempre aplausos de los demás o que los demás se queden tranquilitos. Se burlarán de ti. Se burlarán de ti. Pero tienes que entender que lo que tú estás haciendo de parte
parte de Dios, es una burla hacia Dios. Por ejemplo, podrían haber personas que me vean predicando acá. Personas que Dios permitió que lo conocieran físicamente y se podrían estar burlando de lo que aquí está levantado. Sí, claro que puede existir. Pero no se dan cuenta que esas acciones son una burla para con Dios. Porque esto fue lo que Dios me ordenó que yo edificara, que yo levantara, y lo he hecho con mucho amor para con Dios, así como tú, que también estás haciendo cosas que el Señor te mandó realizar. Yo te he dado un ejemplo de la iglesia, pero tú también estás haciendo cosas, organizando cosas, porque Dios te lo mandó. Y eso tiene que ser tu paz. Que lo que tú estás haciendo es entre tú y Dios. Amén. No tengamos vergüenza. Porque el Señor nos dijo que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y yo menciono estos 3 puntos: el matrimonio, la familia y el prójimo, porque es ahí donde Dios está manifestando su poder y su soberanía. Es lo único que a Dios le interesa. Amados, nosotros debemos aprender a ver el matrimonio como una institución sagrada. Porque el matrimonio no es solamente un contrato entre 2 personas, sino que es un vínculo sagrado ante Dios. Entonces, burlarse del matrimonio, minimizarlo o alegrarse de sus problemas, no solamente es una falta de respeto hacia la pareja o hacia uno de lo que quedó ahí en ese matrimonio, sino que también es hacia Dios, porque Él es quien lo ha consagrado. Y es importante que tú entiendas esto. Es muy importante para que dejes de sentirte como te podría estar haciendo sentir las burlas. Las burlas incluso cuando se manifieste el adulterio. Las burlas de la familia, las burlas de el hombre que es parte del adulterio o la mujer extraña, ¿verdad? Conclusión. Reírte de la infidelidad de alguien o de un conflicto matrimonial no solamente es cruel, sino que indirectamente estás deshonrando algo que Dios considera como sagrado: el compromiso y la fidelidad. Mostrar alegría por los errores o por los fracasos ajenos, o tratar incluso de manipular un matrimonio, movidos por el odio, por los celos o por las envidias. Esas emociones en la palabra son condenables, muy condenables, y son risas, porque estas acciones que a otras personas les alegra son risas que ofenden el cielo. Por eso no llores por lo que te hacen. Deja tu causa delante de Dios y busca la paz y el descanso que solamente el Señor sabe dar. Es una ofensa para Dios y son risas que ofende el cielo, porque Dios nos enseña a amar, a respetar y a tener protección hacia los demás. Y cuando nosotros actuamos con burla o con gozo por el mal ajeno, estamos violando los principios de Dios, esos principios que Dios nos está mandando. Por eso, cuidado si tú te estás metiendo en un hogar ajeno o en un matrimonio ajeno para manifestar tu odio, tus celos, tu envidia. Ten cuidado con esas emociones, porque la palabra de Dios lo condena. Cuidado con violar esos principios. Y si tú sientes que lo están manifestando hacia ti, déjalo.
en manos de Dios, porque Él hace justicia. ¿Sí? Personas que comparten fotos, comparten notas que ridiculizan a un matrimonio. Puede parecer inofensivo, pero en esencia son acciones que están alimentando la discordia y el desprecio. Y eso es algo que va contra la voluntad de Dios. Eso es algo que dice a Dios, me burlo de ti. Son risas que ofenden el cielo. Porque hay personas que están tan duros de corazón, porque el pecado pone el corazón de piedra. Y ponen fotos a propósito con tal de dañar a su pareja o todo lo que tenga que ver en el conflicto emocional de esa persona. Y que toman actitudes con tal de lastimar. Ofende a Dios. Va contra la voluntad de Dios. Entonces es importante entender que actuar con mala intención disfrazada, cuando les he dicho que incluso no se dicen con palabras, pero las acciones, los gestos, las actitudes reflejan lo que hay en el corazón. Mateo 5:28, vamos a leer lo que dice ahí. Mi alma te alaba, Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Porque el Señor quiere que nosotros no nos dejemos contaminar y que estemos atentos a nuestras acciones también, a nuestros gestos y a nuestras actitudes. Tenemos que estar muy atentos, amados, porque eso refleja lo que está en nuestro corazón. Mateo 5:28 dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y miren lo que dice el versículo 29 del mismo libro, Mateo 5. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Ahora, yo no estoy diciendo que el Señor dice que te arranques el ojo y lo tires, pero creo que es un vivo ejemplo de que Dios nos dice que apartemos nuestros ojos de esa acción. Y dice, porque es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo sea, porque es preferible perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y vuelve a reafirmar el Señor, dice, y si tu mano más fuerte incluso, te hace pecar, córtala y tírala. Porque esta mano puede coger el móvil, esta mano puede planificar muchas cosas, puede hacer firmas, ay, ay, ay. Esta mano puede escribir, esta mano puede mover cosas y dice el Señor, si tu mano te hace pecar, córtala y tírala, porque es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojada al infierno. Amados, burlarse, manipular o disfrutar del sufrimiento ajeno demuestra falta de reverencias a Dios, porque Él valora la honestidad, el respeto y la bondad, pero también la establece. Entonces, burlarse de Dios ya en el matrimonio es burlarse del plan de Dios para esa relación. Disfrutar del mal ajeno es actuar en contra de los mandatos de Dios, donde enfatiza que se debe manifestar el amor y el respeto que Dios da hacia los demás. Y aunque no hayan palabras, recordemos que el corazón y la intención revelan
desobediencia, irreverencia, burlas hacia Dios y risas que ofenden en el cielo. Entonces, amados, a la luz de la palabra de Dios, burlarse de Dios, estamos entendiendo que significa, ¿verdad?, hacer mofa, ridiculizar o mostrar un desprecio por Dios, por su palabra o sus caminos, porque los caminos de Dios es su palabra, amados. Debemos tener cuidado. Uno de los ejemplos fueron, por ejemplo, los hijos de Elí, ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 al 17. A ver, vamos, no lo iba a leer, pero vamos a leerlo rapidísimo por si alguien, pues no sé, no sepa leer o no tenga Biblia, qué sé yo, no me cuesta nada leerlo. Amén. Entonces, el libro de Primera de Samuel, el capítulo 2 vamos a leer. Amén. Lo estoy repitiendo porque aquí están muy atentos y me dicen, ¿qué capítulo es? ¿No? Entonces, gloria al Señor por eso. Del 12 al 17. Mira el ejemplo que tenemos aquí en la palabra de lo que significa burlarnos de Dios y manifestar desprecio con nuestras acciones. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Podríamos también decir obligaciones en el hogar, obligaciones en el matrimonio, obligaciones como hijos de Dios, porque somos creados por Dios y no hemos sido creados para hacernos nuestro propio Dios y hacer lo que nos da la gana. Es Dios quien puso y pone cada día alito de vida en el hombre. Así que muchos que piensan, no, yo voy a morir después y dicen que algo me va a pasar, para mí nada me pasa. No es generar miedo, sino que debemos de tener temor a Dios. Porque si hasta hoy nosotros estamos vivos, es porque Dios en su misericordia nos ha puesto alito de vida. Es porque Él es paciente y Él está esperando darnos la oportunidad de que nos arrepintamos, ¿sí? Entonces estos sacerdotes, cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar y exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para ofrecer a Dios y para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía y decía, no, dame la hora o lo tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. ¿Y qué sucedió con estas personas? Les animo a que vosotros sigan leyendo, pero Dios los reprendió y ellos enfrentaron un juicio bastante severo, porque el Señor les quitó la vida, amados. Así de sencillo. Podríamos también hablar de Abraham y Abimelech, ahí en el capítulo 20, no lo voy a leer, pero léanlo vosotros. Abimelech se burló de la advertencia divina sobre Sara y actuando según su propio juicio, se burló de Dios y la consecuencia fue que Dios intervino y le mostró que no se puede jugar contra su voluntad. ¿Por qué? Porque este hombre quería tomar como mujer a Sara, la esposa de Abraham, y Dios le dijo, esa mujer es casada y vas a morir por haberla tomado. Y este hombre, siendo mira incluso una persona impía, inmediatamente se arrepintió y le dijo a Abraham, ¿por qué no me dijiste?
que ella era tu esposa. Bueno, vosotros léanlo porque no puedo explicarlo todo, pero estoy dando claros ejemplos donde Dios no se toma como juego nuestra irreverencia, nuestra falta de respeto o burlas hacia Él. También hay en Isaías 47, del versículo 10 al 15, habla de Babilonia y sus líderes. Ellos creyeron que eran invencibles y se burlaron de Dios. Estos babilónicos cometieron la gran canallada, amados, de meterse con el pueblo de Dios. Se metieron a la iglesia de Dios, robaron todo lo que había en la casa del Señor, destruyeron, no respetaron los linderos de los hijos de Dios, de los israelitas, porque se creían invencibles y se burlaban de Dios. Porque, ¿qué les he dicho? Alguien que se burla de un siervo de Dios se está burlando de Dios. ¿Y saben cuál fue el resultado? Humillación para ellos y destrucción total. Entonces, minimizar o ridiculizar la oración o la lectura bíblica o la fe de otros, o creer que nuestras decisiones no van a tener consecuencias por ignorar a Dios, es algo muy tonto, pero también muy grave. ¿Alguna vez tú has pensado que puedes salirte con la tuya? Haciendo lo que quieras, ignorando la voluntad de Dios. Esto es burlarse de Él. Esto es risas que ofenden el cielo. Y aunque algunos no digan ni una palabra, van a tener consecuencias por burlarse de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 1. Vamos rápidamente allá a Proverbios, capítulo 1. Miren lo que dice. El versículo 24 y 26. Lo voy a leer rápidamente. Dice la palabra del Señor. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Wow. Y el 27 dice, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta y cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Miren, amados, qué tremendo. La burla abre la puerta a la ceguera espiritual y al pecado. ¿Y cuál van a ser las consecuencias? Que Dios ahora se ría de nosotros por habernos reído de Él y de los principios que ya el Señor nos está enseñando en esta hora. Y Él dice, yo los llamé. Una y otra vez los llamé, pero no quisieron venir. Yo les he tendido mi mano para ayudarlos, diciéndoles vuelvan a casa, yo los voy a restaurar, pero no me hicieron caso. Les envié mi palabra con mi siervo, pero no aceptaron mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Claro, porque Dios mira de lejos al soberbio y los soberbios no aceptan la corrección. Quieren a un Dios que les permita que hagan lo que se les dé la gana, incluso el mofarse de las personas, mofarse de Dios, hacer lo que quieran, pero que Dios les cumpla, ¿verdad? El milagrito. Pero cuando Dios corrige, a los soberbios no les agrada. Entonces dice Dios, bueno, ya que se burlaron de mí, ya que se rieron de mí, ahora yo me voy a reír porque te van a venir problemas, te van a venir desgracias, te van a venir calamidades, tormentas, desastres, angustia y aflicción. Estas son las consecuencias espirituales y físicas de alguien que endurece el corazón y se aleja de Dios. Ahora, ya he hablado de la parte espiritual, el resultado que va a venir, no va a venir otro, amados, pero ¿qué de la parte moral? Ahí donde nosotros perdemos la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. Si nos vamos al libro de Isaías, a ver si capítulo 5, amén, Isaías 5.
Miren lo que nos dice del versículo 20 al 23. Amén. Me van, por favor, mostrándome la hora. Entonces, Isaías 5 del 20 al 23. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan. Perdón, del 20 al 23. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. ¡Wow! Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Entonces, aquellos que se burlan de la justicia de Dios y toman decisiones egoístas y con orgullo delante del Señor, dice que esta práctica moral los hará caer en aflicción. Y en la parte social, también afecta, amados, nuestras relaciones, genera caos en la vida personal y de los que están también a nuestro alrededor. La burla en su comienzo puede parecer divertida, pero trae consecuencias muy reales. Personas que ignoran la moral y la fe, pensando que todo está permitido, que Dios está ahí y no hará ni lo bueno ni lo malo. Pero luego enfrentan problemas familiares, económicos y hasta legales. Y por eso que hoy quiero que todos nosotros como iglesia pensemos en alguna decisión reciente que hemos tomado sin considerar la voluntad de Dios. ¿Podría haber sido un acto de burla inconsciente? Porque ¿cuál es la actitud que Dios espera de nosotros? Amados, Dios espera una actitud en su pueblo que sea como Él dice. Mis pensamientos no son tus pensamientos, pero Dios quiere decir a su pueblo, me alegro porque mis pensamientos son tus pensamientos y mis caminos están siendo tus caminos. Porque Él espera de nosotros humildad, espera respeto y obediencia, primeramente hacia Dios. Hacia Dios. Aunque eso genere, ¿qué? Burlas, desprecios y falta de respeto de los demás. Y la humildad, amados, es reconocer primeramente que Dios es sabio y soberano. Volvemos rápidamente al libro de Proverbios porque me encanta esto de verdad. El capítulo 3, el versículo 5 y 6 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad con todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, amados, ese es un acto de humildad. Ese es un acto de humildad. Sin problemas, no, sin problemas. Debemos de reconocer que Dios es soberano y que Él es sabio. Él también quiere que nosotros tengamos una actitud de respeto. ¿Cómo? Tratar su palabra y la obra de Él en nosotros, o lo que nos demande hacer como parte de su obra, con reverencia. El Salmos 111, versículo 10, amén, nos dice la palabra del Señor. Acá. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Entonces, esta es la forma de respetar a Dios, una actitud de no burlarnos más ante el Señor.
Porque alguien que no teme al Señor, no le importa adquirir la sabiduría que viene por medio de la palabra de Dios. Alguien que no le interesa obedecer los mandamientos de Dios, se está burlando de Dios. Vive una vida de risas, porque se ríe por el mal que hace, se ríe en medio del pecado, se ríe abrazando el pecado, durmiendo con el pecado. Se ríe firmando contratos corruptos que saben que ofende a Dios. Se ríe al menospreciar, al injuriar y a calumniar a otro. Se ríe al despreciar. Alguien que se ríe del mal ajeno, de los problemas ajenos, no está viviendo por la palabra de Dios y por tanto se está burlando del Señor. Dios quiere de nosotros, amados, obediencia. Esa fe verdadera que demuestra que verdaderamente estamos siguiendo su voluntad. El libro de Juan, capítulo 14, se me cierra, vale. Que dije, Juan 14, versículo 15, dice el Señor, si me aman, levante sus manos ahí, lo que amas al Señor. ¿Amas al Señor, Angelita? ¿Aman al Señor? Ah, Dios mío. Está lleno de gente todo eso. Sus manos levantadas ahí, los puedo ver, ¿verdad? Dile, en este momento dile, Señor, yo te amo. Yo te amo, Señor. Entonces tú estás en esta palabra. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Esta es la verdadera forma de amar al Señor. Porque aquel que dice que ama, pero no obedece su palabra, dice que ese es un mentiroso. Entonces el Padre, amados, quiere de nosotros humildad, respeto y obediencia. Él quiere un pueblo apartado del mal, que no se mofe ni se burle de Dios ni de su palabra. Tengamos cuidado, porque el dolor, el sufrimiento, la persecución que el enemigo usa, quiere sacar de nosotros lo peor. Hace 2 semanas, creo que fue, mi hija tuvo un sueño. Para concluirlo, dice pues que ella veía en el sueño que habían venido hacia mí muchos ataques, muchas desgracias. Dice que vio mi casa destruida. La iglesia dice que había entrado como un odio, un furor y lo habían destruido todo. Y que a mí me vio supuestamente en el piso y me habían dado 40 puñaladas, que me habían dejado muerta. Y que los policías estaban en la casa y decían, pero es que aquí el perro policial decía que nadie había entrado a la casa. Entonces, obviamente el Señor estaba hablando de un acto espiritual y manifestó lo que Satanás quiere hacer en mi vida. Porque él odia mi amor hacia Dios, odia mi reverencia hacia Dios, odia que esta iglesia esté levantada y hablando a las naciones, odia el ministerio de matrimonios que Dios ha levantado en esta iglesia, odia el ministerio de mujeres que Dios ha levantado por medio de mi vida. Satanás odia la restauración que Dios quiere traer hacia su pueblo. Pero dice que cuando ella venía a mirar que supuestamente eso había sucedido, ella escuchaba al propio Satanás que hablaba en el cielo y le decía a Dios, quítale todo. No sé si dijo hasta el matrimonio, pero quítale, no recuerdo, quítale todo y verás que no se va a refugiar en ti. Y eso es lo que quiere el enemigo, que en las persecuciones, ahí donde manifiestan burlas, ira, todo lo que tú entiendes, donde te dicen, ay, ¿qué haces escuchando canciones para Dios? Ay, ya viviendo tú en santidad. Ay, mira que yo no quiero saber nada del matrimonio y tú diciendo que Dios aborrece el divorcio. Deja ya de hacer problemas.
Y tú te sientes mal, pero no te olvides que todo lo que tú estás manifestando, que los demás aborrecen, odian y se mofan y burlan, es una obra de Dios en ti y que tú estás obedeciendo. En estas persecuciones, refúgiate en Dios, porque el enemigo quiere sacar lo peor. Que nosotros manifestemos ironías y sarcasmos, hablando de temas espirituales y físicos. Así como Sara. Ay, Dios me va a dar un hijo. Sí. Año tras año viene diciéndome lo mismo. Y mi marido que se hizo viejo, año tras año dice que Dios le ha prometido que le dará un hijo y sigue con lo mismo. Por eso ella dejó de creer. Le dijo a Abraham, anda, ten un hijo con la esclava, ya que quieres un niño. Y eso le trajo desgracias. Pero para concluir, sacó de ella ironías y sarcasmos respecto hacia Dios. Entonces tengamos cuidado. Honremos a Dios con nuestras decisiones, en nuestras relaciones y hábitos, porque tú le sirves a Dios, no al hombre. Amén. A ver si me ayudas ahí, no sé qué pasó. Vamos a regresar. Se me fue la pantalla. A ver. Un momentito que se me fue aquí la... Tú le sirves a Dios. Es que empezó a latir la filmadora, entonces han tenido que poner ahí para que no se me vaya a apagar porque estaba haciendo así. Bueno, no se olviden de honrar a Dios. Fortalezcanse. Yo quiero que ahora que tú estás ahí, cierres tus ojos. Cierra tus ojitos. Y comienza a pensar en las palabras o en aquellos gestos o decisiones que hayan minimizado a Dios. Comienza a decir, Espíritu Santo, revélame, dile, ¿dónde yo minimicé a Dios? ¿Con qué gesto o con qué decisión que yo tomé? Se burló de Dios, se mofó de Dios, minimizó a Dios en mi vida. Nosotros, hermanos, debemos aprender a cómo responder si nos encontramos burlándonos de Dios. Primeramente tengamos que hacer una autoevaluación. Revisar nuestro corazón y nuestras palabras. El Salmos 139. Vamos a ir rapidito ahí. Al Salmo 139. Amén. Versículos 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Enséñame, dice, o señálame cualquier cosa que en mí te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. Alguien que no está viviendo por la palabra, no está siguiendo el camino de la vida eterna, sino que está llevando el camino hacia la perdición y hacia el infierno. Ese es un camino que se mofa de Dios. Alguien que no examina su corazón, alguien que no está probando sus pensamientos y va conforme a los pensamientos de Dios, se está burlando de Dios. Y es importante hacer esta autorrelación, revisar nuestro corazón, incluso las palabras que podríamos estar soltando para justificarnos ante la gente, olvidándonos que nosotros debemos rendir cuentas a Dios. Y segundo de esto, si hallamos esto, hay que arrepentirnos, confesar y pedir perdón por cualquier burla o irreverencia que hayamos tenido para con Dios y para con los demás. Vamos al libro Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 20, creo. Capítulo 1. A ver.
Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Miren lo que nos dice el Señor. Si alguien afirma, yo vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Y aunque el hecho de que tú hayas visto a esa persona que creía en Dios o que cree en Dios, pero ha caído en pecado, no se olviden que 7 veces caerá el justo, pero Dios lo levantará. Que Dios siempre levantará a sus hijos. Pero si tú estás odiando por alguna u otra situación, eso es una burla para Dios, porque está afirmando que vive en luz. Y no es así. Debemos confesar y pedir perdón. El versículo 10 dice, el que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Entonces Dios quiere encontrar en nosotros que estemos revisando nuestro corazón, que nos arrepintamos para que Él nos restaure. Pero para eso nosotros tenemos que anhelar la restauración, volviendo a la obediencia de la palabra de Dios y a nuestro compromiso con Dios. Y esto lo dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Gracias, Espíritu Santo. El versículo 1 y 2 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Alguien que desestima o no le importa la oración diaria y luego comienza a practicarla con sinceridad y constancia. Es alguien que quiere ser restaurado por Dios. Es alguien que realmente quiere presentarse como un sacrificio vivo y santo. Es alguien que en verdad ya no quiere imitar conductas ni costumbres de este mundo. Más bien está dejando que Dios lo transforme. Entonces, amados, alguien que, por ejemplo, solía ridiculizar la fe de otros, pero empieza a respetarla y a aprender de ella, está comenzando a agradar al Señor. ¿Qué área de tu vida necesita restauración hoy? Yo quiero que tú comiences a pensar, ¿qué área de tu vida? Quizás es importante que dejes de ser orgulloso. Quizás ya llegó la hora que dejes de tener amor por ti mismo o por ti misma. Ese es un trato muy duro que tuvo Dios conmigo. Digo duro porque la situación que usó no me agradó nada y en la posición que me tuvo que mantener menos. Yo lloraba literalmente, decía, yo quiero ya salir de ese fuego, de ese horno, estoy cansada de sentirme así, porque me estaba amando a mí misma. Estoy cansada de sentirme así, bajo humillación, bajo menosprecio. ¿Quieres que tome la posición de mujer casada? Como pastora, usted no respeta el matrimonio, lo respeto muchísimo. Bueno, eso era lo que yo pensaba. Porque a pesar de que
en mi restauración matrimonial, porque ¿quién no tiene conflictos en el matrimonio? ¿Quién no quiere dejar el matrimonio cuando pasa por el adulterio? Esa es una ofensa que uno recibe y que no estamos dispuestos a pasar por alto. No estamos dispuestos a ser golpeados o abofeteados de esa forma. Y yo muchas veces quería dejar esa situación. Dice, a mí no me hacen eso. Esa es una gran ofensa para mí. ¿Por qué tengo yo que vestirme y revestirme como una mujer casada? ¿Para que mi esposo se burle de mí? ¿O su familia se burle de mí? ¿O mi familia se burle de mí? No es necesario. Pero Dios me decía, no te engañes, no te puedes burlar de mí, porque todo lo que tú siembras, eso también segarás. Y no te olvides que no solamente se trata de ti, porque todo lo que tú tienes es mío. Y vas a aprender a amar, incluso sin esperar algo a cambio, sin esperar respeto, fidelidad, tú vas a aprender a amar. Vas a aprender a amar a aquellos que se comportan contigo como enemigos. Vas a aprender a orar por el que te rechaza y se burla de ti, porque eso fue lo que hizo mi Señor, mi Hijo Jesús. Él entregó su vida por un mundo malvado, por aquellos que eran fanfarrones, que tenían amor por sí mismos y por su dinero, por los orgullosos, por los que se burlaban de Dios, ¿verdad? Yo tuve que aprender un proceso a tomar la posición que Dios demandaba de mí. Amados, todo lo que nosotros sembremos como obediencia para con Dios, vamos a cegar esas grandes recompensas si no nos cansamos de hacerlo con Él. Debemos vivir con reverencia y respeto hacia Dios. Hoy yo lo puedo hablar con libertad, pero lo que yo te estoy diciendo lo tuve que aprender. Tuve que aprender a reconocer su autoridad en todas las áreas de mi vida. Quería evitar las burlas, quería evitar las ironías o las incredulidades de otros hacia la obra de Dios, hasta en mi propia familia. Pero tuve que aprender. Y para aprender, tuve que pasar persecución, tuve que pasar procesos y tuve que aprender a vivir agradando a Dios y no a los hombres. Todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. El burlarte de Dios es vivir sin reverencia y sin respeto hacia Dios. Es no reconocer su autoridad en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso, evitemos las burlas, las ironías, que es una manifestación de risas que ofenden el cielo. La incredulidad hacia la obra de Dios en tu vida, en todas las áreas, ofenden a Dios. Eso sería como tomar el nombre de Dios en vano, que es una frase que proviene del tercer mandamiento. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y su significado de esta palabra no solamente se queda o se limita a no pronunciar la palabra de Dios en vano, sino que abarca varias ideas más profundas. Usar el nombre de Dios, por ejemplo, sin respeto, que se refiere a invocar o mencionar el nombre de Dios de manera irreverente, amados, como cuando se utiliza su nombre en chistes. Una vez tuve que reprender a un par que decía, ahí el barbón me ha ayudado. ¿Y esto? Es ofender al Señor, es tomar su nombre de Dios en vano. Hacer juramentos falsos en el nombre de Dios es burlarse de Dios. Levantar insultos o palabras vacías sin tener en mente la verdadera autoridad o santidad que deberíamos tener de Dios. Por ejemplo, decir, Dios mío, solo como una expresión de sorpresa sin pensar en Él. O maldecir usando su nombre. Cuidado, amados. Jurar falsamente en el nombre de Dios significa hacer promesas o juramentos usando el nombre de Dios y luego no cumplirlos. Y eso es algo que el Señor me dio acá en el corazón.
Tú hiciste la promesa y el juramento en tu pacto matrimonial usando mi nombre y lo tienes que cumplir muy independientemente de aquellos que se están riendo de los santos. Y esto se ve como una forma de engaño, porque se invoca a Dios como testigo en algo que no es verdad. Porque si nosotros hemos hecho una promesa a Dios, hemos hecho juramentos ante Dios, ¿dónde tú le has hecho promesas al Señor? ¿Dónde tú le has dicho, mira, Señor, yo te prometo que lo voy a hacer si tú me das un trabajo? Si tú me das un trabajo, o Señor, si tú me salvas la vida, si tú me das salud en medio de esta enfermedad, Señor, si tú me bendices con una casa y me bendices con alimentos, yo te voy a servir, Señor. Señor, si tú haces esto por mí, yo te prometo que no me voy a alejar de ti, Señor. Y de pronto, Dios cumple. Pero el que hizo la promesa no lo cumplió. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Representar también a Dios de manera incorrecta se interpreta como usar el nombre de Dios para justificar nuestras acciones injustas, engañosas o egoístas. Cuidado, porque ahora las redes sociales se están usando muchísimo para tomar el nombre del Señor en vano. Y esto incluye aprovecharse de la palabra de Dios para beneficio propio. Hay comentarios donde en algunos momentos he leído de decirme, Dios quiere que haga esto, cuando en realidad es solamente un interés personal. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que alguien nos está engañando? Es cuando alguien dice, no, es que Dios quiere que tú hagas esto o que yo haga esto contigo, cuando no está escrito en la palabra de Dios. Por eso es importante honrar a Dios leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque aquel que medita en la palabra le está diciendo cada día a Dios, quiero honrarte. Yo no quiero ser uno de los que me burle de ti consciente o inconscientemente. Entonces, amados, en resumen, tomar el nombre de Dios en vano es tratar su nombre y su autoridad con falta de respeto, con ligereza o con falsedad. Es más, un principio de respeto y reverencia, amados. Dios quiere que nosotros vivamos con respeto y reverencia hacia Él. Hay personas que menosprecian o se burlan de los actos de fe de otras personas. Incluso cuando esos actos son pequeños o humildes, pero son hechos con sinceridad hacia Dios y Dios lo sabe. Ante la luz de la palabra o en términos bíblicos y espirituales, este tipo de actitud puede reflejar muchísimas cosas, como ya les he dicho, orgullo o envidia. Porque se burlan, porque no quieren reconocer la sinceridad o la humildad de otros, o sienten celos de esa devoción que tienen otros hacia Dios. También podría ser por falta de entendimiento espiritual. No comprenden que incluso las cosas pequeñas, hechas con fe, son valiosas para Dios. Como dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho será fiel. ¿Por qué te estoy diciendo yo esto? Porque este mensaje no es para que tú aborrezcas a los que tú sabes que se burlan de Dios o se están también burlando de Dios por medio de lo que tú haces. Yo estoy llevándolos a que no tomemos como ofensa o dolor lo que tú sabes que se están burlando en tu fe para con Dios. Que lo tomemos de la forma correcta y que también, amados, nosotros meditemos en nuestro corazón. Que no vivamos una religión superficial. Amén. Donde solamente valoran lo grande, lo ostentoso, lo visible y no ven el valor de los pequeños actos de amor, de servicio y devoción. La palabra de Dios, amados, tiene muchísimos ejemplos. Por ejemplo,
La viuda que dio 2 moneditas ahí en el libro de Lucas 21, capítulo del 1 al 4. Ella dio 2 moneditas, ¿sí? Dio muy poquito según los estándares humanos, pero Jesús dijo que había dado más que todos los demás, porque dio de lo que tenía y no de lo que sobraba, y lo hizo con sinceridad. Entonces, los actos humildes de servicio, de oración, de amor, aunque sean pequeños a los ojos del mundo, son grandes para Dios cuando se hacen con fe, pero también por amor y por obediencia. ¿Y qué de aquellos que tienen un hogar ya constituido, años, con hijos casi adultos? Con esto no quedan extensos los hijos pequeños, pero han vivido sin casarse, por desconocimiento o porque no les importaba lo santo, lo puro de Dios, pero ya han llegado al conocimiento del Señor, y a pesar de eso, no quieren obedecer al Señor, porque piensan que el haber constituido una familia, pero como no están casados, la pueden dejar tirada. Amado, eso es burlarse de Dios. Ese es un orgullo personal, porque piensan que su visión del mundo es la correcta y no lo grande y lo santo de Dios debería realmente moverlos. Ese es un orgullo espiritual. Y encima, personas que están orando para dejar lo que Dios ya ve como una familia. Amados, eso es grave. Eso es grave porque genera un gran dolor en el corazón de Dios por sus hijos o por sus hijas y por los niños o hijos que han nacido en ese hogar. Porque están creciendo hijos inseguros, hijos inestables, y con el gran ejemplo de que lo santo de Dios no es importante, que el matrimonio no es importante, y que pueden tomar el vivo ejemplo que están viendo en sus padres. No seguirán a Dios porque verán la religión como una burla por el mismo ejemplo que está dando aquel que no quiere adquirir un compromiso santo y verdadero delante de Dios. Esa falta de fe no comprende el valor espiritual de los actos humildes. Esos actos humildes que Dios quiere ver en nosotros. Debemos tener cuidado, amados, con la envidia o el resentimiento, porque aquellas personas que les molesta ver que otros reciben la atención o la bendición de Dios por cosas que ellos consideran insignificantes, para cuando Dios es algo santo, grande y verdadero. Amados, no olvidemos de que sí, Dios creó el matrimonio y Él ama el matrimonio y ha creado principios y valores que todos debemos de respetar, pero Dios también creó la familia y Él ama la familia, y hay principios que nosotros debemos de respetar. Y estas pequeñas acciones hechas con amor puede tener un impacto enorme en la vida de nuestros hijos, en la vida de otros, incluso en nuestra propia relación para con Dios. Así que no te desanimes si otros se burlan o minimizan lo que tú estás haciendo por Dios, porque Dios sabe que tú sí quieres traer lo santo a tu vida, lo santo a tu hogar, lo santo a tu matrimonio. Incluso Dios sabe que tú quieres traer lo santo como tu servicio para con Dios. Cada pequeño acto de obediencia, o de devoción o de bondad cuenta para el corazón del Señor. Dios reconoce incluso lo que los demás no ven, y eso es lo que realmente importa. En la vida cada persona sabemos que enfrentan decisiones, pero que reflejan sus valores y sus creencias. Para quienes buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no siempre va a ser fácil seguir este camino.
Obedecer a Dios va a implicar tomar decisiones que a veces no va a coincidir con lo que la mayoría hace o aprueba. Por eso, no te extrañes o no es raro que algunas personas reaccionen con burla, con críticas, incluso con odio, hacia quienes eligen seguir fielmente la palabra de Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, nuestra conducta, nuestras elecciones pueden diferir de las que quienes no comparten nuestra fe. Y esto va a generar incomodidad, va a generar rechazo o burlas de parte de otros. Pero hoy quiero recordarte que la palabra de Dios nos enseña que no debemos tener miedo, que no debemos desanimarnos ante estas reacciones. Nuestro mismo Jesús lo advirtió ahí en Juan 15:20. Si me persiguen a mí, también los perseguirán a ustedes. Hoy quiero hacerte saber que la burla o el odio que nosotros recibimos por obedecer a Dios no refleja nuestra debilidad, sino más bien está reflejando nuestra fortaleza de nuestra fe en Dios. Cada acto de obediencia que tú tengas, aunque te esté haciendo diferente de los demás, es una muestra de amor, es una muestra de fidelidad hacia Dios. Y la clave, amado, está en que nosotros debemos mantenernos firmes. Ahí donde tú has dicho, Señor, yo ya no sé qué hacer. Hoy el Señor te dice, mantente firme. Confía en que las recompensas vienen de Dios y no de las aprobaciones humanas. Ponle nombre a todos esos humanos que tú reconoces, que no se dan cuenta que al burlarse de esas cosas pequeñas que tú haces para Dios con mucho amor, esas obediencias, son burlas para con Dios, son risas que ofenden el cielo. Ser fiel a Dios puede traer muchos desafíos y desaprobación, pero también nos fortalece espiritualmente, nos purifica, que es lo más importante, nos llega realmente a cambiar el corazón y hace de nosotros personas más mansas, más humildes y que aprenden a fortalecerse, a respetar y a vivir por la palabra de Dios. Recordemos que la obediencia a Dios siempre es más valiosa que la aceptación temporal incluso, de quienes no comprenden nuestra fe. Y digo temporal porque no toda persona que se cruza en tu camino se quedará siempre en tu vida, no todos. Incluso lo que tú piensas que iban a estar toda la vida contigo. Así que mantengámonos firmes en los caminos de Dios, porque lo único que nos va a dar paz, nos va a dar propósito, nos va a dar esperanza incluso en medio de la burla y del odio, porque Dios protege nuestro corazón. Y tu dignidad, el mundo tiene una dignidad totalmente equivocada. Para ellos tener dignidad es no perdonar, no pasar por alto la ofensa y dejar de amar y vengarse. Para el mundo tener dignidad es ir en pos de su propio corazón y de su propio entendimiento y hacer lo que se les dé la gana. Pero cuando otros se burlan de tu situación, Dios ve tu dolor y ve tu esfuerzo por mantener tu dignidad o tu integridad al refugiarte en Dios. Esa es tu dignidad. ¿Recuerdan el sueño que el Señor le dio a mi hija que les conté? Dios me estaba diciendo fuertemente, es el enemigo. Creo entender que hay sufrimientos y ataques que Dios permite, así como lo permitió en Job. Pero todo va a obrar para bien, porque los que aman al Señor, dice, los que han sido llamados conforme a sus propósitos, todo obrará bien para ellos, Romanos 8:28. Entonces Dios
permite ciertas cosas, amados, para traer madurez, para traer purificación, pero Él ve tu dolor, Él ve tu esfuerzo por mantener tu integridad. La esposa de Job le dijo, ya, rompe tu integridad, maldice a Dios y muévete. Pero tú vas a hacer, como dice el Salmo 28:7, el Señor es mi refugio y mi escudo, en Él confía mi corazón. Eso significa que aunque los demás se rían o te critiquen, Dios protege tu espíritu y te da fuerzas para no dejarte vencer por la burla, porque Él protege tu corazón y tu dignidad. Recuerda, Dios juzga con justicia, porque el Señor promete que Él no dejará la maldad sin consecuencia. Quienes se burlan de Dios, quienes se burlan de los demás, pueden actuar con ligereza, pero Dios conoce sus corazones. Por eso Él dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Romanos 12:19. Porque Dios se va a encargar de hacer justicia y de enseñar a cada uno a través de su propio camino, sea camino de bien o sea camino de mal. Ahí Dios se va a encargar de enseñarles a cada uno lo que es correcto. Y cuando Dios enseña a cada uno según sus caminos lo que es correcto, a algunos les provocará alegría, pero a otros les provocará sufrimiento, aflicción y lágrimas. Pero Dios siempre estará restaurando, porque Dios restaura y sana. La visión de Dios no está en castigar a los demás primeros, sino en sanarnos. La visión de Dios no es hizo mal, lo voy a castigar. No, lo primero que Dios quiere es sanarte a ti, emocional, espiritual y si es posible, en tus relaciones. Él transforma el dolor en crecimiento y en aprendizaje, porque te enseña a perdonar incluso a quienes te ofenden. El Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quiero terminar diciéndote esto. La burla no define tu valor. Aunque otros se burlen de tu matrimonio roto, tu familia en conflicto, o quizás por un trabajo perdido, o por cómo eres tú como hijo o como hija de Dios, tu valor, tu dignidad está en Dios, no en las opiniones humanas. Recuerda que su palabra nos recuerda que nuestra identidad está en Cristo y no en los juicios de quienes nos rodean. Son personas que no ven su propia vida y que están juzgando y condenando a los demás. Pero tú estás siguiendo el carácter de Cristo. Así que si tú estás atravesando la tristeza de un matrimonio roto, o hay personas que se burlan o critican tu situación, recuerda esto. Dios ve tu dolor y cuida de ti. Su amor no falla. Y que tu valor no depende de los que otros hagan o digan. La palabra de Dios, amados, nos enseña que nosotros no debemos de vengarnos porque Dios es justo y Él conoce los corazones. Recuerda, Él restaura a los quebrantados, Él sana las heridas, Él te da fuerzas para seguir adelante. Cada lágrima, cada dificultad, Él la transforma en aprendizaje y en crecimiento. No permitas que la burla te dañe ni te defina. Mantén firme tu fe, confiando en tu dignidad, en tu paz y en tu futuro que está en las manos de Dios. Confía en que Él te va a levantar y te va a hacer más fuerte y más sabio. Mira, te lo dice alguien con convicción. Alguien que ha pasado esos procesos y que incluso lo que yo no quería recibir como sufrimiento y como proceso, ahí donde esos giros inesperados que no entendía el por qué, he entendido que fueron necesarios, porque me dieron más aprendizajes, me llevaron a crecer más como persona. Mi dignidad fue totalmente coronada. Así que no permitas que la burla te defina. Amén. Acepta tus procesos.
porque eso te va a levantar, te va a hacer más fuerte, más sabia. Salmos 34:18 dice que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y que Él salva a los de espíritus abatidos. Dios respeta tu libre albedrío. Eso sí, Él no obliga a nadie, pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Si tú estás quebrantando tu corazón para refugiarte en Dios, a pesar que estás abatida o abatido, recuerda que el Señor está cerca de ti. Pero no olvides que Dios respeta el libre albedrío. Dios no obliga a nadie a creer o a respetarlo. Sin embargo, la Biblia muestra que burlarse de Él tiene consecuencias espirituales muy graves y físicas. El proverbio, por ejemplo, el proverbio capítulo 3, versículo 34 dice que a los burlones Él los trata con desprecio, pero da gracias a los humildes. Entonces esto indica que Dios no mira con indiferencia a quienes se burlan de Él. Por eso nosotros esforcémonos para vivir como a Dios le agrada. Dios es justo y algún día Él va a juzgar a todos según sus actos y las actitudes que han tenido para con Él. Romanos capítulo 2 del 5 al 8 señala que los que son obstinados y desobedecen a Dios van a enfrentar castigo. Por eso yo quiero que hoy día tú no te desanimes. Dice también ahí en Romanos 2 del 5 al 8. Dice que mientras los que hacen el bien van a recibir la bendición. Entonces la burla hacia Dios, amados, no queda sin respuesta. Su justicia se va a manifestar, pero va a ser en el momento adecuado. Por eso, tengamos paciencia. Que arrepintámonos, porque Dios da la oportunidad para arrepentirse. Dios es misericordioso y paciente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan. Más bien, Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y esto significa que aunque alguien se burle de Dios, Él le da un tiempo para cambiar y para volver a Él. Esa burla que está revelando la condición del corazón. Esas burlas que generalmente reflejan orgullo, ignorancia también o rebeldía. Dios a través de su palabra siempre buscará corregir, pero también guiar. Pero si alguien persiste en la burla, su separación de Dios se va a hacer más profunda. Entonces, Dios trata con desprecio a los burladores. Él les da tiempo para arrepentirse, pero finalmente su justicia se cumple. La burla hacia Él no queda impune como tú te lo has imaginado, aunque Él sigue ofreciendo misericordia a quienes cambian de corazón. Hoy, si tú te hallas que te has estado burlando de Dios consciente e inconscientemente, o tú te hallas de que has estado soportando las burlas o que ya no podías más con esas situaciones que tú decías es una burla. Hoy quiero que terminemos este mensaje orando juntos. Amén. Señor, dile, hoy vengo a ti con un corazón arrepentido. Señor, reconozco que he actuado con burla y con falta de respeto hacia ti. No te he respetado en el matrimonio. No te he respetado como un hijo o una hija de Dios. No te he respetado en mi labor de trabajo. No te he respetado al deshonrar a mis padres. No sé el área que tú encuentres que no has respetado a Dios. Dile, reconozco que me he burlado y no te he respetado. Lo lamento profundamente. Perdona mis palabras, perdona mis acciones, dile Dios. Perdóname.
Perdóname, Padre amado, por no honrarte como tú mereces y por herir tu corazón con mi comportamiento. Ayúdame, Señor, a crecer en humildad. Ayúdame a crecer en respeto y en amor hacia ti. Porque al odiar, Señor, a mi hermano en Cristo, a mi hermana en Cristo, Señor, te he faltado el respeto, porque he irrespetado tu palabra. Señor, dile, dame las fuerzas para hablar y actuar siempre con sinceridad y con reverencia. Perdóname por ser orgullosa, por ser orgulloso. Perdóname por mentir y por no hablar la verdad con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis pastores, con mi amiga o conmigo mismo para contigo. Y te ruego, Señor, que siempre pueda tener sinceridad y reverencia y que mi vida sea un reflejo de tu bondad, Señor, y de misericordia. Gracias, Dios, por tu paciencia y por el amor que nunca me ha faltado. Y te pido perdón de todo corazón. Y confío en tu infinita misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amado. Si tú has orado conmigo con sinceridad, puedes darte por perdonado, por justificado y por limpiado con la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y hoy es el día en que tú puedes recibir al Señor haciendo esta oración conmigo, aunque lo hayas recibido hace 20, 30, 5, un año. Yo creo que este mensaje nos ha podido mostrar que realmente no estábamos viviendo para Dios, sino que estábamos viviendo para nosotros mismos, queriendo evitar aquellas cosas que nos lastimaba, que nos confundía, que nos sentíamos ofendidos sin pensar primeramente cuál era la voluntad de Dios, no hacia nosotros, sino también hacia los demás. Amén. Por eso, amados hermanos, recuerden estas palabras que el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos, tus caminos. Tenemos el mayor ejemplo con nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a ser celebrado a la tierra. Él vino justamente a pasar peores cosas que tú estás pasando, pero Él tenía un plan que por medio de su actitud, aceptando la voluntad de Dios, salvó a muchos. Y hoy quizás Dios te está diciendo, si aceptas mis caminos y mis pensamientos, y si me obedeces, serás instrumento de salvación. Así que hoy puedes decirle, Señor, he entendido, mi Dios. He entendido tu palabra y hoy sí te quiero recibir como mi Señor y mi Salvador para aceptar tu soberanía en mi vida, Padre. Borra todos mis pecados del libro de la vida y te ruego que comencemos una nueva historia, tú y yo juntos, porque he decidido no burlarme más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No te escuchaba, Angelito. Amén, amén. Voy a añadir algo más que me acaban de comunicar acá y que es algo que el Señor ha hecho conmigo recién poquito. Pero hoy quiero que tú te pongas de pie ahí donde estás y que le digas al Señor, Señor, muero a mí misma, muero totalmente a mí misma y acepto tu soberanía, perdiendo a mis derechos de ofenderme, perdiendo mis derechos de mi voluntad propia, de mis planes y de mis deseos, para aceptar tu total soberanía y tu voluntad en mi vida. Y si tú has hecho esta oración sincera, decimos todos, amén, que así sea. Amados, que Dios me los bendiga.